Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo que, como veis, está metido dentro del tema 1. El tema 1 lo he dedicado siempre a explicar por qué yo he abierto este canal. Entonces este es el tercer capítulo. En el primer capítulo explicaba por qué era urgente encontrar la democracia perfecta, ya que teníamos dos peligros, que es dar correctamente el quinto salto evolutivo para evitar que la IA quede bien programada y para evitar el riesgo de la Tercera Guerra Mundial. En el capítulo 2 expliqué de qué manera podíamos utilizar de forma inteligente este canal, porque necesitamos verlo en pantalla grande cuando la mayoría de la gente lo quiere ver en el teléfono y allí no se ven bien los esquemas. Y en el capítulo 3, que es el que presento hoy, me planteo el tema de por qué vivimos más allá de nuestra edad reproductiva. Esta es la clave casi más importante bueno, juntando con la primera, la clave de que yo haya abierto este canal. Entonces, esta pregunta, ¿por qué vivimos más allá de nuestra edad reproductiva? Entonces, vemos que necesitamos unas 3 generaciones que normalmente coinciden, y lo que quiero destacar es que en la tercera edad, que es en la que estoy yo, todavía nos queda una misión por cumplir, y es eso por lo que la naturaleza nos permite vivir más allá de nuestra edad reproductiva, ¿de acuerdo? Entonces, voy a explicar esta misión. De entrada ya sabéis que le doy mucha importancia a los conceptos. Entonces, hay dos conceptos que se suelen equivocar. Uno es el concepto de longevidad y el otro es el concepto de expectativa de vida. La longevidad viene dada por la velocidad a la que se van acortando los telómeros, que es el extremo que está en nuestros cromosomas. A medida que vamos envejeciendo, el telómero se va acortando y eso es lo que permite, digamos, que cada especie tenga una longevidad. Es decir, que la longevidad es lo que va genéticamente a vivir cada especie. Y precisamente los humanos, el cálculo a la que se van acortando los telómeros, digamos que la longevidad máxima que podemos alcanzar son 120 años. Cada especie viva tiene una longevidad distinta, por eso nuestras mascotas, como perros y gatos, suelen vivir 7 veces menos que nosotros, ¿vale? Es decir, que cuando calculamos la edad de un perro, tenemos que saber la que tiene multiplicada por 7, sería más o menos parecida a lo que sería la de un humano. Es decir, que ellos, hagan lo que hagan, tienen una longevidad propia de cada especie. Y la nuestra, que viene ya, digamos, lo que es el Homo sapiens, terminó nuestra especie de evolucionar al final del Paleolítico. Nuestra especie tiene una longevidad calculada aproximada de 120 años, que muy pocos llegan a esa edad. El récord está en 122. Y el otro concepto distinto es la expectativa de vida, es decir, que pocos llegan a esa longevidad máxima. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la expectativa de vida ya depende de otras cosas, es decir, depende del estilo de vida y de la epigenética, es decir, en qué condiciones vives, dónde vives, cómo te alimentas, haces ejercicio, si te cuidas, si no te cuidas. Eso hace que puedas enfermar antes o después. Entonces, muchas veces se habla de que el ser humano podemos llegar a ser inmortales. Dices, pero bueno, eso es una exageración. De entrada a la ciencia, no hay nada que nos haga pensar una cosa así. Lo que sí nos hace pensar es que si hacemos las cosas bien, nuestra expectativa de vida puede aumentar. Pero nuestra longevidad máxima como especie es muy difícil porque los telómeros se van acortando y por ahora lo único que la ciencia ha descubierto es la telomerasa, es decir, una enzima que podría hacer que ese acortamiento de los telómeros fuera más lento. Pero claro, eso está en fase experimental, de tal manera que por un lado parece buena idea porque podría alargar la longevidad de la especie, pero por otro lado tiene efectos secundarios, ya que también las células obsolescentes, las que tienen ya, digamos que ya las células, igual que todo ser vivo, nace, crece y muere, pues las que están a punto de morir, que tienen senescencia, esas podías alargar su vida cuando son células que ya generan como inflamación en el cuerpo, ya no sirven para la salud. Entonces, muchos de los cánceres producen telomerasa, por eso las células cancerígenas, algunas de ellas son inmortales. Entonces, claro, todavía no se saben los efectos secundarios, pero bueno, de alguna manera, desde el punto de vista científico, si quisiéramos decir cómo podemos prolongar la longevidad de la especie, de entrada, muy difícil. Estos estudios evolucionan muy lentamente, así que ya se verá dentro de 20 años o 30 años qué ha pasado con el tema de la telomerasa. Mientras tanto, lo que sí se habla es de la expectativa de vida. Es decir, porque unas personas llegan a los 100 años, otros llegan a los 120 y la mayoría, la media, la expectativa de vida media, suele estar en los 85 años. Entonces dices, pero todavía estamos lejos, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, pues muchas veces cuando se habla de cómo cuidarse y cómo aumentar la expectativa de vida y sobre todo la calidad de vida,
nos estamos refiriendo a esto, no a que la longevidad de la especie pueda aumentar. Eso es muy difícil porque ya os digo que está metido en los cromosomas de cada especie. Y algunas especies, como el elefante, que también vive bastante, es un mamífero que le pasa lo que yo os voy a explicar de por qué el humano vive más allá de su edad reproductiva. De entrada sabemos que influyen 4 factores. Influye tener buena genética o mala genética. Y por otro lado, hacer un estilo de vida saludable o no hacerlo. Para alcanzar la longevidad máxima necesitaríamos que coincidiera una buena genética y un estilo de vida saludable. En esas condiciones, a lo mejor podríamos alcanzar esa longevidad máxima y acercarnos a los 120 años, y es algo que ocurre en las zonas azules. Es decir, en las zonas azules se ve que esa gente, que lo normal es que tenga buena genética, las condiciones de la zona les permite que vivan con una buena estilo de vida, y por eso existen lo que se llaman las zonas azules, en las cuales hay muchos centenarios. No llegan a los 120, pero sí llegan a los 100. Lo normal es que la vida media esté entre, es decir, lo que es la expectativa de vida, esté entre los 83 y los 103 años. Esa es la expectativa de vida, y en esa pueden pasar 2 cosas. Es decir, alguien que lo hace todo bien, pero heredó una mala genética y aún así tiene la mala suerte de que no puede llegar a los 120 por un fallo en que genéticamente no tenga los genes programados para que sus telómeros se puedan alargar tanto como para vivir 120. Y otra cosa que ocurre todavía más frecuentemente es que la mayoría de la gente tiene buena genética y aunque no se cuide, porque saberse cuidar y hacer un estilo de vida saludable es muy difícil, porque para eso hay que tener un conocimiento y una disciplina y saberlo llevar a cabo. Entonces, la mayoría de la gente que llega a cierta edad no lo hace porque sepa mucho, lo hace porque tiene una buena genética y aunque lo haga mal, tiene la suerte de que la genética le permite vivir hasta los 90 años. Entonces, ¿qué puede ocurrir también? Que tengas una predisposición genética mala y que encima hagas un mal estilo de vida. Y ahí es donde se podría acortar bastante la vida. Pongo un ejemplo. Alguien puede heredar el oncogen para lo que es peligro de tener cáncer de pulmón. Y además le da por fumar. Entonces, estas personas que tienen esa predisposición y que meten el tabaco, entonces a estas personas son las que les puede salir un cáncer de pulmón porque se juntan las 2 cosas desfavorables. Dices, sí, pues yo conozco uno que fuma mucho y no le ha pasado nada. En efecto, porque tenía buena genética y aunque lo hace mal por haber fumado, como no tenía esa predisposición, resulta que tiene la suerte también de llegar a una expectativa de vida media, igual que la mayoría. Por eso, la mayoría de la gente se va a encontrar con esta expectativa de vida entre los 83 y los 103 años. Pocos son los que van a llegar a los 120, pero de ahí 122 es el récord, pero de ahí no pasa nadie. Quiere decir que cuando mezclamos el concepto de longevidad, de decir que la gente va a ser más longeva y que vamos a vivir eternamente, eso de entrada no tiene ninguna base científica. Lo que sí podemos hacer es saber cómo cuidarnos para que nuestra expectativa de vida y sobre todo, lo que más importa, nuestra calidad de vida, sea buena. Y si por si acaso hemos heredado algún gen que nos predispone a alguna enfermedad, el consejo es intentar hacer un estilo de vida saludable para evitar que nos pase lo peor de todo, que es enfermar. Entonces, la longevidad, que como os digo, viene dado por la genética de la especie, la naturaleza a todos los seres vivos les da 2 órdenes importantes. Sobrevive y reprodúcete. Esas son las órdenes más importantes que da la naturaleza a través de los genes. ¿Cómo sobrevivir y reproducirse? Una especie que no es capaz de sobrevivir y no es capaz de reproducirte, pues se extingue. Entonces, la mayoría de las especies cumplen esto. Y por eso hay algunas especies que tienen una longevidad mayor que la del ser humano. Pero estas especies, como por ejemplo el tiburón de Groenlandia, puede vivir hasta 400 años. Bueno, eso es porque su especie tiene esa longevidad, no porque se sepa cuidar ni porque haga nada especial. De hecho, la velocidad a la que se van acortando sus telómeros es tan lenta que la madurez digamos, de poder reproducirse empiezan a los 150 años. Es decir, que si ahora naciera un tiburón de Groenlandia, un humano que naciera ahora se moriría antes de que el tiburón empezase a reproducirse. Lo que quiere decir que estas especies cumplen las 2 cosas, es decir, sobreviven en un medio que no es hostil para ellos y que están programados y se siguen reproduciéndose hasta el final de su vida. Lo que viene es el tema B, y es que ¿por qué hay digamos, especies que la naturaleza le permite sobrevivir más allá de su edad reproductiva? Bueno, pues esos son muy pocas especies lo que lo consiguen, porque como os decía, el tiburón de Groenlandia lo que tiene es una mayor longevidad
pero se reproduce hasta el final de su vida. Las tortugas también tienen una buena longevidad y también ponen huevos hasta el final de su vida. Lo que pasa es que a medida que envejecen van poniendo menos, pero se siguen reproduciendo. Y sin embargo, la capacidad de por qué la naturaleza te deja sobrevivir si ya no te puedes reproducir, es decir, si no estás cumpliendo una de las normas. Bueno, pues os diré que dentro de los mamíferos, que hay 6.000 especies de mamíferos, solo hay 5 que son capaces de alargar su vida más allá de su edad reproductiva. Y eso significa que suelen ser mamíferos que tienen que educar a la siguiente generación. Es decir, suelen tener cerebros grandes y tienen una misión que cumplir. Una vez que han terminado su edad reproductiva, tienen una siguiente misión que cumplir, y es educar a la siguiente generación. Por eso las orcas cumplen, no tanto como el humano que bate el récord, pero las orcas tienen que enseñar a la siguiente generación, la tienen que enseñar a técnicas para cazar, técnicas para saber cómo encontrar comida en el océano. Son inteligentes, tienen cerebros grandes y tienen que educar a la siguiente generación para que aprendan a conseguir comida. Los elefantes también tienen esa cualidad, es decir, la matriarca, que es una elefanta, va aprendiendo, porque los elefantes, como comen tanto, tienen que hacer un circuito, es decir, son nómadas, y tienen que saber dónde hay comida, dónde hay agua, dónde hay sales minerales, y entonces ese circuito, la elefanta más vieja de la manada, ya no se reproduce, pero sigue viva, porque de ella depende la supervivencia del resto de la especie. Bueno, pues esa característica en el ser humano es la más potente de todas. Es decir, somos capaces de vivir prácticamente el doble de nuestra edad reproductiva. Es decir, que si una mujer tiene una menopausia, más o menos, pongamos que a los 50 años, pues hay mujeres que viven hasta los 100. Dices, el doble. Dices, entonces la naturaleza, ¿qué pretende de ella? Es decir, ¿qué misión hay ahí para que la naturaleza, cuando ya no eres capaz de reproducirte, te permite sobrevivir tanto? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, sabemos que en la evolución, el ser humano, a medida que iba, digamos, evolucionando a especies con más cerebro, iba prolongando su longevidad. Es decir, que el chimpancé de hace 5 millones de años tenía la misma expectativa de vida de longevidad, la misma longevidad que los que tienen ahora. Suelen vivir eso, algo más cuando están en cautividad. El Homo habilis aumentó su longevidad. No su expectativa de vida, porque vivían en un entorno muy agresivo, muchos peligros, y entonces su expectativa de vida era baja, pero su longevidad había aumentado con respecto al chimpancé. El Homo erectus aumentó más, el antecesor aumentó más, y cuando hemos llegado, el Homo sapiens aumentó ya prácticamente teniendo esa longevidad máxima de los 120 años, es decir, que cada especie tiene una longevidad. Por eso cuando se dice, uy, ¿cómo hemos mejorado? Antes vivían muy poco, es que eran otras especies y no tenían la misma longevidad que la que tenemos nosotros, que durante todo el Neolítico la especie no ha cambiado y tenemos esa posibilidad de ser longevos llegando a los 120 años. El problema es si nuestra expectativa de vida tenemos que hacerlo bien para acercarnos a esa edad, y sobre todo lo que más interesa es la calidad de vida. Entonces, a medida que iba creciendo el cerebro, iba aumentando la longevidad. Pues eso quiere decir que el cerebro es la parte más importante para que nos acerquemos a la longevidad máxima. Cuando empezamos a utilizar el fuego, aumentó la inteligencia. Cuando empezamos a utilizar las armas, aumentó la inteligencia. Y todo eso nos va permitiendo ir mejorando. Entonces, que nuestra edad reproductiva sea menor es porque con el cerebro tenemos que educar a la siguiente generación. Luego, lo más importante, por lo cual la naturaleza nos permite vivir más allá de nuestra edad reproductiva, es porque tenemos que pasar los conocimientos a la siguiente generación, porque eso es clave para la supervivencia de la especie. Fijaros que si analizamos, digamos, personas que han vivido hace muchos años, por ejemplo, nos vamos al siglo V a.C., bueno, pues Hipócrates vivió hasta los 90 años, Miguel Ángel hasta los 89, Tiziano hasta los 94. Luego, cuando presumimos mucho de que estamos alargando nuestra expectativa de vida, sí que es cierto que estos, fíjate a dónde llegaron a vivir sin haber los avances que hay ahora, la calidad de vida que hay ahora, los medicamentos que hay ahora, ni la medicina, ni la cirugía, no había prácticamente nada, y ya tenían una expectativa de vida similar a la que existe actualmente. Quiere decir que ninguno pasó de los 120, pero lo que sí tenían en común es que eran intelectuales, es decir, era gente que no vivían en un entorno peligroso, sino que se dedicaban a utilizar el cerebro. Ocurre lo mismo si miramos el mundo
vemos que los países desarrollados tienen una expectativa de vida mayor. Quiere decir que esa calidad de vida les permite que se viva más. Uno de los continentes donde la expectativa de vida es más baja es en África, porque allí, en efecto, tienen un desarrollo menor. Entonces, la clave está en lo siguiente. El factor que permite que vivamos más allá de nuestra edad reproductiva, precisamente es la educación. Lo que mismo que los elefantes tienen que guiar a la manada para saber dónde hay alimento, dónde hay agua, dónde salen minerales, y la matriarca dirige la manada y por eso tiene mayor supervivencia, bueno, pues los humanos nos ocurre lo mismo. Tenemos que pasar los conocimientos a la siguiente generación, no solo a los hijos, sino que se lo tenemos que pasar a los nietos. Y todavía uno de los factores más importantes es que tenemos que educar a la siguiente o incluso a la siguiente generación. Y curiosamente, la mujer participa más en este proceso educativo. Es decir, que el cerebro, sabemos que nacemos con cero conocimiento, es decir, estos niños tendrían muy poco conocimiento, la madre ya tiene más y la abuela, en teoría, tendría que tener más si no ha empezado a deteriorarse. Entonces, lo que hace es que la abuela todavía puede ayudar a la hija a cuidar a los nietos y el conocimiento que partimos de cero y que vamos acumulando porque el cerebro, cuanto más metes, más cabe, ese conocimiento, pasárselo a las siguientes generaciones es por lo que nos permite vivir más. Y precisamente una de las teorías de la abuela, la teoría de la abuela, es que las mujeres viven más que el hombre porque precisamente se dedican más a la educación de lo que lo hacen los varones. También es cierto que hay motivos a nivel de medicina, porque por ejemplo la mujer tiene un cúmulo de grasa en forma de pera y el varón lo tiene en forma de manzana. Es decir, que la grasa que se acumula en las caderas no es una grasa inflamatoria y no es una grasa peligrosa, y sin embargo la grasa que se acumula en las vísceras, que es la grasa abdominal, esta es muy inflamatoria. Por eso ya, digamos, desde el punto de vista no solo del conocimiento, sino también desde el punto de vista metabólico, la mujer tiene una tendencia a vivir más. Actualmente tenemos el problema de que ya no estamos llevando un estilo de vida natural, sino que estamos llevando un estilo de vida artificial donde se come comida industrial, donde se hace menos ejercicio del que se hacía de forma natural. Luego, uno de los problemas que nos encontramos es que aunque tengamos expectativa de vida, la calidad de vida puede ser peor. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues la clave es el conocimiento. Es decir, que nuestro mayor tesoro es lo que tienes en el cerebro, lo que vas aprendiendo en la vida. Es decir, que sería un error dejarlo perder. Por eso, la educación es un derecho humano fundamental, está incluido en los derechos humanos fundamentales. Es decir, que como veis, aunque los sistemas complejos van encajando, las piezas van encajando, como la educación, que es un derecho humano fundamental, también coincide con lo que la propia naturaleza nos da como consejo de que ese conocimiento no se puede perder y tenemos que enseñarlo. Aparte que una de las ventajas del conocimiento es que impide que nos engañen. Es decir, lo que hace que la causa principal de que nos engañen es por desconocimiento. Entonces, como todos nacemos partiendo de cero y vamos acumulando conocimiento, pues ¿qué quiere decir? Que cuando morimos solo hemos podido aprender una pequeña porción de lo que hay que saber, pero esa pequeña porción, por poco que sea, es una pena perderlo. Entonces, esta es la clave por la cual yo abrí el canal. Es decir, un canal que no tiene fin lucrativo, porque ya no está monetizado, no lleva anuncios, simplemente lo que yo quiero es que lo poco que he aprendido a lo largo de la vida, sabiendo que empecé de cero, lo poco que sé, lo que intento es cumplir con la ley de la naturaleza. Y es que he llegado a los 70 años y me dice la naturaleza, bueno, todavía no vas a morir, estás cerca, pero todavía vas a durar un poco más. Pues aprovecha y haz la misión que te corresponde en estos momentos. Intenta enseñar algo de lo que crees que pueda ser útil para la humanidad, intenta enseñarlo. Fijaros que los que más conocimiento podemos adquirir serían los profesionales dentro de su profesión. Es decir, que todos los humanos nos dedicamos a una profesión y justo de esa profesión de la que más sabemos, ahí podemos acumular a veces hasta un 20% de ese conocimiento. Pero lo cierto es que el conocimiento es infinito, es decir, nunca llegaremos ni a acercarnos, salvo por la suerte de que la IA, que hay gente pesimista con la IA, yo soy súper optimista, de hecho me encanta hablar con la IA, le dedicaré más vídeos a la IA, porque la IA viene a ayudarnos, pero claro, siempre que la programemos bien. Entonces,
Estos profesionales es mejor que la inteligencia individual, por eso yo explico siempre que las instituciones y la inteligencia global, juntando más gente, no la inteligencia individual, sino la inteligencia global, es la clave. Por eso lo explico en este vídeo. Por eso en este canal, los vídeos anteriores, como este, de cómo aprender, todos esos vídeos no quedan obsolescentes. Es decir, que conviene cuando vemos el canal ver los vídeos que van saliendo y también poder ver los anteriores, porque todos creo que pueden ser útiles. Entonces, cada día tiene la oportunidad de que podamos aprender algo. Entonces, hay que levantarse con esa meta y te acostarás feliz. Y además, la que te dice la naturaleza es que vivirás más. Vivirás más y con mejor calidad de vida, porque mantendrás la lucidez. Entonces, una de las cosas más importantes, aparte de comer sano, hacer ejercicio, evitar el estrés, es decir, llevar una vida saludable, pues precisamente hay que cuidar el cerebro. El cerebro es uno de los órganos que nos va a permitir vivir más. Luego, yo cuando me preguntan, dices, ¿y por qué has abierto el canal? Pero dedícate a la Dolce Vita. Dices, no, me voy a dedicar a intentar pasar lo poco que sé, intentar pasárselo a la siguiente generación, a los que quieran escuchar. Entonces, dices, sí, pues vas a fracasar. Lo que me dicen es que no vas a conseguir nada. Bueno, ya lo sé, pero que sepamos que el auténtico fracaso es cuando te cansas de fracasar. Es decir, si no abro el canal, entonces sí que tengo cero fijo absoluto de que no voy a conseguir nada. Y mientras yo lo intente, las posibilidades serán bajas, pero por lo menos lo intento. En el momento en que te cansas de fracasar, ahí es cuando sí vas al cero absoluto y es cuando no consigues nada. Yo, al igual que Martin Luther King, tengo un sueño, y es que este canal, que yo considero el más importante para la humanidad, por los temas que toco, que también a algún profesional experto y exitoso también le pueda parecer interesante, como por ejemplo mi admirado Pablo Motos, que es capaz de vencer diariamente a la televisión estatal dentro del libre mercado. Podría llegar también a alguno de sus colaboradores a través de la teoría de los 6 pasos, y él ya ha demostrado que si en su programa algo sale, la visibilidad aumenta muchísimo porque aparecen los likes. Tampoco estamos tan alejados de ciertos criterios, porque él tiene una sección en la que las personas mayores dan consejos a los jóvenes, justo de lo que hablo yo en el vídeo de hoy. También tiene una sección en que todos los programas sale algo de ciencia, que yo siempre me apoyo en la ciencia para explicar cómo tiene que ser el cambio de sistema, las instituciones, la inteligencia global, la economía científica, etc. Es decir, que si alguna de estas cosas a él le gustasen, yo estaría encantado de que me pudiera ayudar a aumentar la audiencia. Solamente hay una pega, y es que mi canal no es divertido. Luego, sería un mérito suyo si consiguiese que yo pudiera ahí aportar algo. En este vídeo, en el que explico los derechos humanos, precisamente hablo de la importancia de la educación y de la vida. Es decir, que van encajando otra vez las piezas de que los derechos humanos, que solo son 6, por eso hago caso de lo que decía Albert Einstein, dice, si lo quieres explicar bien, hazlo con simplicidad, porque si no es que ni tú mismo lo has entendido. Entonces, fijaros que los derechos humanos, que es la clave de la convivencia, y que tenemos 3 naturales y 3 fundamentales, entre los fundamentales está la educación, pero entre los naturales está el derecho a la no violencia. Bueno, pues esto en la infancia es súper importante, porque el trauma que se puede causar en un cerebro joven cuando alguien ejerce violencia sobre él, malos tratos o abusos sexuales o incluso el bullying, el daño que esto hace es tremendo, tremendo, y queda cronificado, puede durar muchos años, puede incluso dañar a esa persona de por vida. Y luego, por supuesto, la educación, que es un deber, porque el problema que tenemos es que todos sabemos exigir nuestros derechos, pero no cumplimos el deber de educar a los demás. Entonces, en este tema de la educación y de que aconsejar que en la infancia no se produzca el bullying, que eso ya lo expliqué en este vídeo, pues eso es una de las claves y encajan las piezas lo de este vídeo con lo que estoy explicando hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues seguir evolucionando en la dirección correcta, es decir, en la transición, la cooperación, utilizar nuestros neocortes, ayudados por la IA, conseguir que nuestro superpoder, que es el neocortes y es la inteligencia, que se cumplan los derechos humanos, la educación, instituciones sólidas, y que el conocimiento que no se hereda, que el conocimiento hay que adquirirlo, pues que caminemos en esta dirección. Fijaros que cuando en el vídeo que hablaba de la economía científica y que le pregunté a la IA coincidía totalmente que en efecto el enfoque científico para evitar el sistema límbico clásico, es decir, lo que llevamos 10.000 años con el capitalismo de clases, con las guerras, con la violencia, utilizando el sistema límbico de sobrevivir y reproducirse a base de pisarle la cabeza a los demás, eso que es típico de todos los mamíferos, el ser humano debería dejar ya esa actitud maquiavélica
y, por supuesto, no hacernos inventos nuevos como el que hizo Karl Marx cuando dijo que el comunismo era la solución. Eso es ir todavía más para atrás. Lo que buscamos es ir a una equidad, a que en efecto la sociedad tenga forma de rombo, que permita todas las libertades de cada uno elegir su estilo de vida, produciéndose una asimetría, una desigualdad simétrica, que podamos ascender y que el conocimiento es la clave que nos va a educar, que va a mejorar nuestra inteligencia emocional, porque si desarrollamos nuestro neocortes, este es el que se encarga de que no seamos tan salvajes como antes, con las guerras, la violencia. El neocortes, cuando controla el sistema límbico, a eso es a lo que se llama inteligencia emocional. Es decir, que eso es lo que permite que nuestra actitud sea buena, nuestra cooperación sea buena y que caminemos en la dirección correcta. Y la IA me dio la razón cuando dice, es cierto, ojalá que te hagan caso, que ese es el problema que dice la IA, dice, no te van a hacer mucho caso, pero bueno. Entonces, la inteligencia global, el pasar toda la información para que las instituciones y la inteligencia global, que es la que adquiere mayor potencia, ahí es lo que insisto muchas veces que tenemos que conseguir, hacer que los sistemas educativos sean por profesionales, y todo lo que hagamos con profesionales, con comités de expertos basándose en la ciencia, obtendremos mejores resultados de lo que se está obteniendo ahora con educaciones que no sean correctas. Entonces, seguimos con esta idea de decir, ¿por qué has abierto un canal? Pues para intentar pasar la importancia de cambiar el sistema, la importancia de usar la inteligencia global, la importancia de la ciencia en los sistemas complejos, que nos ayuden a crear instituciones sólidas, que dejemos de ser maquiavélicos, porque actualmente el sistema político sigue siendo un sistema que selecciona a los políticos, digamos, por su capacidad de trepar dentro de la sociedad, no porque tengan unos resultados, unas oposiciones, unos estudios de ser expertos en cosas, sino que van elegidos a dedo, y entonces seguimos con el viejo sistema. Y tenemos que cambiar al nuevo sistema, donde sí se respeten los derechos humanos, donde la microeconomía vaya bien, y entonces sí que estaremos evolucionando correctamente. Bueno, espero haberme explicado bien. Muchas gracias. Ya sabéis que tenéis que verlo en pantalla grande, darle like si en alguna de las cosas os ha parecido interesante. Y ya sabéis que en mi canal, si dais al logotipo, podéis verlo todos los vídeos anteriores, los largos y los cortos, y podéis ir encajando todas las piezas del puzzle. Así que suscribiros para ver no solo los próximos vídeos, sino incluso los anteriores. En el próximo voy a hablar de la batalla de las ideas, que esto está muy interesante porque el ser humano se sigue, digamos, discutiendo constantemente en el mundo de las subjetividades, y tenemos que saber diferenciar lo que son descubrimientos científicos y lo que son inventos ideológicos. Entonces, de eso hablaré en el próximo vídeo. Muchas gracias.